¿Qué harías si recibieras un mensaje de texto de alguien que desapareció hace 3 años? Eso es exactamente lo que me pasó la semana pasada, y lo que descubrí después me cambió la vida para siempre. Esta es mi historia real, y te juro que cada palabra es cierta. Por favor, quédate hasta el final porque el giro que va a tomar esta historia es algo que jamás esperé. Hola a todos, soy Mark Thompson, tengo 34 años y vivo en Portland, Oregón. Trabajo como ingeniero de software para una empresa de tecnología mediana, tengo una vida bastante normal, o al menos eso pensaba hasta la semana pasada. Antes de contarles lo que me pasó, necesito contextualizarlo sobre los últimos 3 años de mi vida, porque sin esa información, lo que voy a contarles no va a tener sentido. Todo comenzó en marzo del 2021. Era un viernes por la tarde, recuerdo perfectamente porque habíamos planeado ir a cenar a nuestro restaurante favorito para celebrar que Sara había conseguido una promoción en su trabajo. Sara Michei, bueno, Sara Thompson después de que nos casáramos, era mi esposa desde hacía 5 años. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba contabilidad y yo ingeniería. Era una de esas parejas que todos consideraban perfecta, teníamos planes, sueños, habíamos empezado a hablar de tener hijos. Ese viernes, Sara salió de su oficina a las 5:30 de la tarde como siempre. Trabajaba para Henderson y Associates, una firma de contabilidad en el centro de Portland. Era una empresa respetable, manejaban las cuentas de varias empresas importantes de la ciudad. Sara había empezado ahí como asistente junior y en 5 años había ascendido hasta convertirse en contadora senior. Estaba orgullosa de su trabajo, siempre me contaba sobre los proyectos en los que estaba trabajando, bueno, los que podía contarme sin violar la confidencialidad de sus clientes. Esa tarde yo estaba en casa preparando la cena. Habíamos acordado que ella pasaría a comprar vino en camino a casa y que llegaría alrededor de las 6:30. A las 7 no había llegado. A las 7:30 la llamé, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. A las 8 empecé a preocuparme en serio. Sara nunca, y digo nunca, llegaba tarde sin avisar. Era obsesivamente puntual, una de esas personas que llega 15 minutos antes a cualquier cita. A las 9 de la noche llamé a su mejor amiga, Jessica, para ver si sabía algo. Jessica me dijo que había hablado con Sara esa mañana y que estaba emocionada por la cena de celebración. Llamé a su oficina, pero obviamente ya no había nadie. Llamé a sus padres en Seattle, pero ellos tampoco sabían nada. A las 10 de la noche tomé mi auto y fui a buscarla. Primero pasé por su oficina, el edificio estaba cerrado, pero vi que en el estacionamiento no estaba su auto. Después fui al centro comercial Joy Center, porque sabía que a veces pasaba por ahí después del trabajo. Y ahí estaba su Honda Civic azul, estacionado en una zona bastante alejada de las tiendas principales. Me acerqué al auto y vi que estaba abierto. El bolso de Sara estaba en el asiento del pasajero, con su billetera, sus tarjetas de crédito, incluso tenía $200 en efectivo que había sacado esa mañana del banco. Su teléfono estaba ahí también, pero la batería se había agotado. Las llaves estaban en la ignición. Fue en ese momento que supe que algo terrible había pasado. Sara jamás habría dejado su auto así, y definitivamente no habría dejado su bolso con todo su dinero adentro. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron en menos de 15 minutos y acordonaron el área. El detective encargado del caso se llamaba Robert Chen, un tipo asiático de unos 40 años, muy profesional pero también muy directo. Me hizo cientos de preguntas esa noche. Sobre nuestra relación, sobre si Sara tenía enemigos, sobre nuestras finanzas, sobre si ella había mencionado sentirse amenazada o seguida. La verdad es que no había nada inusual. Sara y yo teníamos una relación sólida. Sí, como todas las parejas casadas, a veces discutíamos sobre cosas menores, como quién iba a lavar los platos o qué programa ver en Netflix, pero nada serio. Financieramente estábamos bien, no teníamos deudas grandes aparte de la hipoteca de la casa.
Sara nunca había mencionado sentirse amenazada o que algo raro estuviera pasando en su trabajo. Los siguientes días fueron una pesadilla. La policía revisó todas las cámaras de seguridad del centro comercial. Pudieron ver a Sara llegando en su auto alrededor de las 5:45, pero las cámaras no cubrían el área donde estaba estacionado su auto, así que no pudieron ver qué pasó después. Revisaron su teléfono, sus cuentas de banco, sus redes sociales. No había nada inusual. La última transacción en su tarjeta de débito había sido esa mañana cuando sacó los $200. Su última llamada había sido conmigo a las 3 de la tarde para confirmar la cena. La investigación se extendió por semanas, luego por meses. Pusieron volantes con su foto por toda la ciudad. Salió en las noticias locales. Hubo algunas pistas falsas, personas que juraban haberla visto en diferentes lugares, pero todas resultaron ser casos de identidad equivocada. El detective Chen me explicó que estadísticamente, cuando una persona adulta desaparece sin rastro como lo hizo Sara, hay 3 posibilidades principales: secuestro por parte de extraños, secuestro por parte de conocidos o desaparición voluntaria. Descartaron rápidamente el secuestro por dinero porque nadie pidió rescate. El secuestro por parte de conocidos parecía improbable porque Sara no tenía enemigos conocidos y todos sus amigos y familiares tenían coartadas sólidas. Eso dejaba la desaparición voluntaria, pero esa opción no tenía sentido para mí. Sara no era el tipo de persona que simplemente se iría sin decir nada. Además, no había tomado dinero extra, no había hecho preparativos, no había mostrado signos de querer escapar de su vida. Los primeros 6 meses después de la desaparición fueron los más difíciles de mi vida. No podía comer, apenas dormía, dejé de ir al gimnasio, falté al trabajo tantas veces que mi jefe tuvo que hablar conmigo sobre mi rendimiento. Mis padres vinieron desde Denver para quedarse conmigo unas semanas porque estaban preocupados de que pudiera hacerme daño. Jessica organizó grupos de búsqueda los fines de semana. Docenas de voluntarios se reunían en diferentes parques y bosques alrededor de Portland para buscar cualquier rastro de Sara. Yo participaba en todas estas búsquedas, caminando por senderos durante horas, gritando su nombre, esperando encontrar alguna pista, cualquier cosa que me diera una respuesta. Mi hermana menor, Katie, que vive en Los Ángeles, venía a visitarme cada mes. Me traía comida casera, limpiaba mi casa, trataba de convencerme de que fuera a terapia. Al principio me resistí, pero después de 8 meses sin Sara, finalmente acepté ir a ver a un psicólogo. El Dr. Williams era un hombre mayor, especialista en duelo y trauma. Me explicó que lo que estaba experimentando se llamaba duelo ambiguo, un tipo de dolor que ocurre cuando pierdes a alguien pero no tienes confirmación de lo que realmente pasó. Es diferente a cuando alguien muere, porque al menos con la muerte hay cierre, hay un funeral, hay un proceso de duelo definido. Pero cuando alguien simplemente desaparece, te quedas en un limbo emocional. Mark, me dijo en una de nuestras sesiones, tienes que empezar a considerar la posibilidad de que nunca sepas qué le pasó a Sara. Y tienes que decidir si vas a vivir el resto de tu vida esperando respuestas que tal vez nunca lleguen, o si vas a encontrar una manera de seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Fue un concepto difícil de aceptar, pero gradualmente empecé a entender lo que quería decir. Comencé a tomar antidepresivos, empecé a ir al gimnasio otra vez, volví a enfocarme en mi trabajo. No era que hubiera superado la pérdida de Sara, sino que había aprendido a vivir con la incertidumbre. El primer aniversario de su desaparición fue brutal. Organicé una vigilia en el parque que estaba cerca de nuestra casa. Vinieron como 50 personas, sus padres, sus hermanos, nuestros amigos del college, algunos de sus compañeros de trabajo, vecinos. Encendimos velas y compartimos historias sobre Sara. Fue hermoso pero también desgarrador. El segundo aniversario fue un poco más fácil. Para entonces ya había empezado a reconstruir algunas rutinas normales en mi vida.
Había vuelto a socializar con mis amigos, aunque siempre había una parte de mí que se sentía culpable por cualquier momento de felicidad o normalidad que experimentaba. Fue alrededor de esa época que el detective Chen me dijo que el caso de Sara se había convertido en un caso frío. No habían surgido nuevas pistas en más de un año, y el departamento tenía que enfocar sus recursos en casos más recientes. Me aseguró que si aparecía nueva información, seguirían investigando, pero que realísticamente, las posibilidades de encontrar respuestas después de tanto tiempo eran muy bajas. Ese fue el momento en que realmente tuve que enfrentar la realidad de que Sara probablemente nunca iba a regresar. Mis padres, Katie, el doctor Williams, todos me habían estado diciendo durante meses que considerara declararla legalmente muerta para poder seguir adelante con mi vida, pero yo no había estado listo para ese paso. Después de la conversación con el detective Chen, finalmente comencé el proceso legal. Declarar a tu esposa legalmente muerta es uno de los procesos más seriales y dolorosos que puedes imaginar. Tienes que presentar documentos en la corte, testificar sobre las circunstancias de la desaparición, básicamente convencer a un juez de que la persona que amas ya no existe. El proceso tomó varios meses, pero finalmente, en enero del 2024, Sara fue oficialmente declarada muerta. Fue liberador y devastador al mismo tiempo. Por un lado, finalmente tenía el cierre legal que necesitaba para seguir adelante. Por otro lado, se sintió como si estuviera traicionando cualquier esperanza que quedara de que pudiera estar viva en algún lugar. Después de la declaración legal, mis amigos y mi familia empezaron a presionarme más activamente para que comenzara a salir con otras personas. Sara habría querido que fueras feliz, me decían. No puedes vivir solo el resto de tu vida. Intelectualmente sabía que tenían razón, pero emocionalmente no me sentía listo. Fue hasta mayo del año pasado que finalmente me sentí lo suficientemente estable como para considerar la posibilidad de conocer a alguien nuevo. Mi amigo Dave, que había sido mi compañero de cuarto en la universidad, me convenció de que fuera con él y su esposa a una barbacoa en casa de unos amigos. No es una cita arreglada, me aseguró, solo ven a socializar. Fue en esa barbacoa donde conocí a Emma Rodríguez. Era amiga de la esposa de Dave, y cuando llegué, estaba sentada en la terraza leyendo un libro mientras los demás estaban jugando voleibol en el jardín. Me acerqué y le pregunté qué estaba leyendo. Era The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. ¿Es bueno?, le pregunté. Es increíble, me respondió con una sonrisa que honestamente me dejó sin aliento. ¿Eres de los que lee ficción? Empezamos a conversar sobre libros, y descubrí que Emma era maestra de tercer grado en una escuela primaria en Beaverton. Tenía 29 años, era originalmente de San Antonio, Texas, pero se había mudado a Portland 5 años atrás para el trabajo. Tenía una personalidad cálida y genuina que me hizo sentir cómodo inmediatamente. Hablamos durante toda la barbacoa. Me contó sobre sus estudiantes, sobre cómo había terminado en Portland, sobre su familia en Texas. Yo le conté sobre mi trabajo, sobre mis aficiones, pero no mencioné nada sobre Sara. No porque quisiera mentirle, sino porque era la primera vez en 3 años que había tenido una conversación completamente normal con alguien nuevo, y no quería arruinar ese momento con mi historia complicada. Al final de la noche, Emma me preguntó si me gustaría acompañarla a tomar café algún día. Dudé por un momento, no porque no quisiera, sino porque no estaba seguro de estar listo. Pero algo sobre ella me hizo decir que sí. Nuestra primera cita fue en una pequeña cafetería en Hawthorne. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada porque estaba nervioso. Era la primera cita que tenía desde antes de conocer a Sara, casi 10 años atrás. No estaba seguro de cómo actuar, qué decir, cómo manejar la situación. Emma llegó exactamente a tiempo, con una falda floreada y una blusa amarilla que hacía que sus ojos café se vieran más brillantes. Pedimos nuestros cafés y encontramos una mesa en la esquina. Entonces, me dijo después de que nos sentamos, Dave me contó un poco sobre ti.
Me dijo que eres ingeniero de software, que te gusta hacer senderismo, y que has estado pasando por un momento difícil últimamente. Mi estómago se tensó. ¿Qué más te dijo? Solo eso. Pero puedo ver en tus ojos que hay una historia ahí. No tienes que contármela si no quieres, pero quiero que sepas que no me asusto fácilmente. Esa fue la primera indicación de que Emma era diferente. En lugar de presionar por detalles o hacer que me sintiera incómodo por mi obviamente complicado pasado, me dio espacio para decidir cuánto quería compartir. Le conté sobre Sara esa primera tarde. No todos los detalles, pero los puntos principales. Le expliqué que había estado casado, que mi esposa había desaparecido 3 años atrás, que había sido declarada legalmente muerta, y que esta era la primera vez que salía con alguien desde entonces. Emma escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, se quedó callada por un momento, procesando lo que le había dicho. Eso suena increíblemente difícil, Mark. No puedo imaginar lo que has pasado estos años. Entiendo si esto es demasiado complicado, le dije. Mi situación no es exactamente normal. ¿Sabes qué?, me respondió, todos tenemos historias complicadas. Las tuyas tal vez son más dramáticas que las de la mayoría de las personas, pero eso no significa que seas menos digno de encontrar felicidad otra vez. Esa respuesta me sorprendió completamente. Había estado tan preocupado de que mi pasado espantara a cualquier persona nueva en mi vida, que no había considerado la posibilidad de que alguien pudiera ser comprensiva y aceptante. Seguimos viéndonos regularmente después de esa primera cita. Emma tenía una manera de hacerme sentir normal otra vez. No ignoraba mi pasado, pero tampoco dejaba que definiera completamente nuestra relación. Me preguntaba sobre Sara cuando era relevante, me daba espacio para hablar sobre mi duelo cuando lo necesitaba, pero también me ayudaba a enfocarme en el presente y el futuro. Nuestras citas eran simples pero significativas. Íbamos a caminar por los jardines de rosas de Washington Park, cocinábamos juntos en mi casa, veíamos películas en su apartamento. Emma tenía una manera de encontrar alegría en las cosas pequeñas que me recordó que la vida podía ser hermosa otra vez. Después de 3 meses de salir juntos, Emma me invitó a conocer a sus padres, que estaban visitando desde Texas. Estaba nerviosa por su reacción a mi historia, pero ellos fueron increíblemente cálidos y acogedores. Su papá, un veterano de Vietnam, me dijo que había visto suficiente dolor en su vida como para reconocer a alguien que había pasado por algo difícil y había salido del otro lado. Lo que importa, me dijo mientras estábamos asando carne en el jardín de Emma, no es lo que te pasó, sino cómo decides seguir adelante. Para diciembre del año pasado, Emma y yo habíamos desarrollado una relación sólida y amorosa. Pasábamos la mayoría de los fines de semana juntos, habíamos conocido a las familias y amigos del otro, habíamos empezado a hacer planes para el futuro. Era diferente de mi relación con Sara, no mejor ni peor, solo diferente. Con Sara todo había sido intenso y apasionado desde el principio. Con Emma las cosas se desarrollaron más gradualmente, con una base sólida de amistad y respeto mutuo. En febrero de este año, Emma y yo empezamos a hablar sobre mudarnos juntos. Habíamos estado prácticamente viviendo juntos de manera no oficial durante meses, así que parecía el siguiente paso lógico. Encontramos un apartamento perfecto en Sagewood, cerca del río, con suficiente espacio para ambos y una oficina pequeña donde yo podía trabajar desde casa cuando fuera necesario. Firmamos el contrato de arrendamiento el 1 de marzo, exactamente 3 años después de la desaparición de Sara. No fue una coincidencia que eligiera esa fecha. Sentía que era simbólicamente importante, una manera de marcar oficialmente el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. La semana pasada, estábamos empacando mis cosas para la mudanza. Emma había venido a mi casa después del trabajo con cajas y papel de burbujas. Estábamos empacando los libros de mi oficina cuando encontró una caja que había estado guardada en el closet durante años. ¿Qué hay aquí?, me preguntó. Fotos y cosas de Sara, le respondí. No las he abierto desde,
Bueno, desde hace mucho tiempo. Emma me preguntó si quería revisarlas juntos, pero le dije que prefería hacerlo solo más tarde. No era que quisiera esconder mi pasado de ella, sino que sentía que necesitaba procesar esos recuerdos privadamente antes de compartirlos. Esa noche, después de que Emma se fuera, abrí la caja. Estaba llena de fotos de Sara y mío desde nuestros días de universidad hasta poco antes de su desaparición. Fotos de nuestro viaje a Europa para nuestra luna de miel, fotos de fiestas de cumpleaños, fotos de navidades con nuestras familias. También había cartas que nos habíamos escrito durante los primeros años de nuestra relación, cuando yo había tenido que viajar por trabajo. Mientras revisaba estas cosas, me di cuenta de que podía ver esos recuerdos con una perspectiva diferente ahora. Ya no me causaban el dolor agudo que solían causarme. Podía apreciar los buenos momentos que Sara y yo habíamos compartido sin sentirme culpable por haber encontrado felicidad con Emma. Decidí guardar algunas de las fotos más significativas y donar el resto a sus padres. Sentía que era tiempo de dejar ir físicamente algunos de esos recuerdos para hacer espacio para nuevos. El martes de la semana pasada, Emma y yo habíamos decidido quedarnos en casa y ver una película. Habíamos ordenado comida china y estábamos sentados en mi sofá viendo The Princess Bride, que era una de las películas favoritas de Emma pero que yo nunca había visto. Eran alrededor de las 8:30 de la noche cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Inicialmente lo ignoré porque estaba disfrutando la película y el momento con Emma, pero siguió vibrando con más mensajes. ¿Vas a revisar eso?, me preguntó Emma. Tomé mi teléfono de la mesa de café y miré la pantalla. Lo que vi me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. Sara, celular. Eso era imposible. El número de Sara había sido desconectado hace más de 2 años. Había llamado a ese número obsesivamente durante los primeros meses después de su desaparición, hasta que un día simplemente empezó a decir que el número no estaba en servicio. Miré los mensajes. Primer mensaje: Mark, sé que esto debe ser confuso. Segundo mensaje: sé que probablemente piensas que esto es una broma. Tercer mensaje: pero soy realmente yo. Necesito verte. Cuarto mensaje: estoy en el lago Oswego, en la cabaña de mis padres. ¿Puedes venir? Quinto mensaje: por favor, ven solo. Puedo explicar todo. Emma debe haber notado que mi cara se había puesto completamente blanca porque inmediatamente pausó la película y se volteó hacia mí. Mark, ¿qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Le mostré los mensajes. Emma leyó cada uno 2 veces antes de hablar. ¿Estás absolutamente seguro de que este es el número de Sara? Revisé mi lista de contactos. Era exactamente el mismo número que había estado guardado bajo Sara, celular durante todos estos años, el número que había marcado 1000 veces durante esos primeros meses desesperados después de su desaparición. Emma, esto es imposible. Este número ha estado desconectado por años. ¿Crees que alguien se está haciendo pasar por ella? ¿Alguien que conoce la historia? Era una posibilidad, pero ¿quién haría algo así? ¿Y cómo habrían conseguido específicamente el viejo número de Sara? Mi teléfono vibró otra vez con un nuevo mensaje. Mark, sé que debe ser difícil de creer. Pero realmente necesito verte. Hay cosas que tengo que explicarte que no puedo decir por mensaje. Emma y yo nos quedamos viendo los mensajes durante varios minutos sin hablar. Finalmente, Emma rompió el silencio. Mark, creo que deberías ir. ¿Estás segura? Esto podría ser peligroso. Podría ser una trampa. Podría ser, me dijo, pero también podría ser real. Y si hay cualquier posibilidad de que Sara esté viva y necesite ayuda, creo que tienes que ir a averiguarlo. Emma me ayudó a pensar en un plan de seguridad. Le daría la dirección exacta de la cabaña, la llamaría cada hora para reportar que estaba bien, y si no sabía de mí en 6 horas, llamaría a la policía. También le enviaría mi ubicación en tiempo real desde mi teléfono.
¿Estás segura de que estás bien con esto?, le pregunté. Entiendo si quieres que me quede. Mark, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, durante 3 años has vivido con preguntas sin respuesta sobre qué le pasó a Sarah. Si hay cualquier posibilidad de que puedas obtener esas respuestas, tienes que intentarlo. No solo por ella, sino por ti mismo. Esa fue una de las razones por las que amaba a Emma. Incluso en una situación que potencialmente podría complicar nuestra relación, su primera preocupación era mi bienestar emocional. Preparé una mochila pequeña con agua, algunos snacks, una linterna y mi cargador de teléfono. También llevé un cuchillo pequeño que tenía para camping, no porque pensara que lo necesitaría, sino porque Emma insistió en que llevara algún tipo de protección. El viaje al lago Oswego normalmente tomaba alrededor de 2 horas desde mi casa en Portland. Eran las 9:30 de la noche cuando salí, así que calculé que llegaría alrededor de las 11:30. Durante todo el viaje, mi mente estaba corriendo con posibilidades. ¿Y si realmente era Sarah? ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para contactarme? ¿Y si no era ella y era algún tipo de trampa? ¿Quién me haría algo así y por qué? También pensaba en Emma. Si Sarah realmente estaba viva, ¿qué significaba eso para mi relación con Emma? Técnicamente, Sarah seguía siendo mi esposa legalmente, a pesar de que había sido declarada muerta. ¿Tendría que elegir entre ellas? ¿Cómo podría tomar una decisión así? La cabaña de los padres de Sarah estaba ubicada en una zona muy remota del lago Oswego, rodeada de bosques densos. La familia la había comprado cuando Sarah era adolescente, y habíamos ido ahí varias veces durante nuestro matrimonio para fines de semana románticos. Era un lugar hermoso pero muy aislado, a unos 20 minutos en auto del pueblo más cercano. Cuando llegué, eran las 11:40 de la noche. Vi que había una luz encendida en la ventana de la sala y había un auto estacionado afuera que no reconocí. Era un Toyota Camry gris, relativamente nuevo. Me quedé en mi auto durante varios minutos, tratando de calmar mis nervios y decidir exactamente qué iba a decir. Finalmente, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Emma: llegué. Voy a entrar. Te llamo en 1 hora. Caminé hasta la puerta principal, respiré profundamente, y toqué. Escuché pasos adentro, y después de lo que se sintió como una eternidad, la puerta se abrió lentamente. Era Sarah. No había duda. Era definitivamente, inequívocamente Sarah. Tenía el cabello un poco más largo y estaba más delgada de lo que recordaba, pero era ella. Los mismos ojos verdes que había visto miles de veces, la misma pequeña cicatriz en su ceja izquierda de cuando se había caído de su bicicleta cuando era niña, la misma forma en que ladeaba la cabeza cuando estaba nerviosa. Hola, Mark, me dijo con una voz que era exactamente como la recordaba. No pude hablar. Literalmente no podía formar palabras. Después de 3 años de asumir que estaba muerta, de procesar mi duelo, de reconstruir mi vida, ahí estaba, parada frente a mí como si fuera lo más normal del mundo. ¿Puedes entrar? Sé que esto debe ser un shock. Asentí y la seguí adentro. La cabaña se veía exactamente igual que la recordaba, excepto que obviamente había estado siendo habitada recientemente. Había ropa femenina doblada en una silla, revistas recientes en la mesa de café, comida fresca en el mostrador de la cocina. ¿Has estado viviendo aquí?, finalmente logré preguntar. Sarah me indicó que me sentara en el sofá y se sentó en la silla frente a mí. Sus manos estaban temblando ligeramente. Mark, lo que voy a contarte va a sonar completamente increíble, pero necesito que me creas. Necesito que mantengas la mente abierta y me dejes explicar toda la historia antes de hacer preguntas. Asentí, todavía tratando de procesar el hecho de que estaba realmente ahí. Sarah comenzó su historia. Me explicó que 3 años atrás, había estado trabajando en las cuentas de una empresa llamada Pacific Imports, que oficialmente se dedicaba a importar artesanías y productos de decoración desde Asia.
pero mientras revisaba sus libros, había empezado a notar irregularidades extrañas. Había transacciones que no tenían sentido, me explicó. Grandes sumas de dinero entrando y saliendo sin documentación apropiada. Facturas por productos que según los registros de envío nunca habían llegado. Pagos a empresas que cuando investigué, resultó que no existían. Sara me contó que inicialmente pensó que eran errores administrativos, pero mientras más investigaba, más se daba cuenta de que era algo sistemático y deliberado. Decidí llevar mis preocupaciones a mi jefe, Michael Henderson. Le mostré todas las inconsistencias que había encontrado y le pregunté si deberíamos contactar a Pacific Imports para aclarar las discrepancias. Según Sara, la reacción de Henderson había sido muy extraña. En lugar de estar preocupado por las irregularidades, se había puesto defensivo y le había dicho que dejara de hacer preguntas sobre esa cuenta en particular. Me dijo que Pacific Imports era uno de nuestros clientes más importantes, que había cosas sobre su operación que no necesitaba entender, y que mi trabajo era procesar los números. No hacer preguntas sobre la naturaleza de su negocio. Pero Sara no pudo dejarlo así. Durante las siguientes semanas, había seguido investigando discretamente, usando su acceso a los sistemas de la empresa para rastrear más transacciones. Descubrí que no era solo Pacific Imports. Había al menos 3 otras empresas cuyos libros manejábamos que tenían el mismo patrón de transacciones extrañas. Y todas estas empresas estaban conectadas a través de una red compleja de cuentas bancarias y empresas subsidiarias. Sara había llegado a la conclusión de que Henderson y Associates estaba ayudando a estas empresas a lavar dinero, esencialmente usando la reputación de la firma de contabilidad como fachada para operaciones criminales. Copié todos los documentos que pude, me dijo Sara. Imprimí estados de cuenta, fotografié pantallas de computadora, descargué archivos. Sabía que necesitaba evidencia sólida si iba a denunciar esto. Según Sara, su plan original había sido recopilar toda la evidencia posible y luego ir directamente al FBI. Pero antes de que pudiera hacerlo, algo la alertó de que habían descubierto sus investigaciones. Era un viernes por la tarde, el día que desaparecí. Había estado trabajando hasta tarde, tratando de terminar de copiar algunos documentos financieros importantes. Alrededor de las 5:30, estaba preparándome para irme cuando escuché voces en la oficina de Henderson. Sara me explicó que se había escondido en su cubículo y había escuchado una conversación entre Henderson y un hombre que no reconoció. Estaban hablando sobre ella específicamente. El hombre desconocido le estaba preguntando a Henderson sobre mí, sobre cuánto sabía, sobre si había copiado documentos. Henderson le aseguró que me tenía controlada, pero el otro hombre no sonaba convencido. Sara había logrado salir de la oficina sin ser vista, pero se había dado cuenta de que estaba en peligro serio. En lugar de ir a casa como habíamos planeado, había decidido ir al centro comercial para pensar en qué hacer. Estaba sentada en mi auto en el estacionamiento, tratando de decidir si debía llamar a la policía inmediatamente o si debía ir a casa primero para hablar contigo, cuando 2 hombres se acercaron a mi auto. Los hombres, según Sara, habían sido muy directos sobre la situación. Le habían explicado que sabían lo que había descubierto y que tenía 2 opciones, desaparecer voluntariamente y mantener la boca cerrada, o desaparecer permanentemente. Me dijeron que si intentaba ir a la policía, o si te contaba algo a ti, te pasaría algo malo. Me mostraron fotos de ti saliendo de tu oficina ese día, Mark. Sabían dónde trabajabas, sabían nuestra dirección, sabían nuestras rutinas. Sara me contó que los hombres le habían dado exactamente 1 hora para tomar su decisión. Le dijeron que si elegía desaparecer voluntariamente, podría vivir, pero que nunca podría contactar a nadie de su vida anterior. Si se negaba, tanto ella como yo estaríamos en peligro. Fue la decisión más difícil de mi vida, Mark. Pero no podía arriesgar tu seguridad. Preferí que pensaras que algo terrible me había pasado a que realmente te pasara algo terrible por mi culpa. Sara había usado esa hora para planear rápidamente su desaparición.
Había sacado todo el dinero en efectivo que pudo de varios cajeros automáticos, había dejado su auto y sus pertenencias en el centro comercial para que pareciera un secuestro. Y había tomado un autobús hasta la cabaña de sus padres. Sabía que mis padres no venían aquí en invierno, y sabía que tenían suficientes provisiones almacenadas para que pudiera sobrevivir por un tiempo mientras decidía qué hacer a largo plazo. Durante los primeros meses, Sara había vivido con miedo constante de que la encontraran. Había evitado cualquier contacto con el mundo exterior, había pagado todo en efectivo, había evitado usar cualquier tecnología que pudiera rastrearla. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles de mi vida, Mark. No solo por el aislamiento y el miedo, sino por saber el dolor que te estaba causando. Veía las noticias locales cuando podía, veía los reportes sobre mi desaparición, veía las búsquedas que organizaban. Cada fibra de mi ser quería contactarte y explicarte todo, pero no podía arriesgar tu seguridad. Después del primer año, Sara había empezado a establecer una nueva identidad lentamente. Había conseguido trabajo remoto como contadora freelance bajo un nombre falso, había encontrado maneras de generar ingresos que le permitieran mantenerse sin depender de su identidad anterior. Aprendí a vivir como una persona completamente diferente. Cambié mi apariencia, cambié mi forma de hablar, cambié mis hábitos. Era como si Sara Thompson hubiera muerto realmente, y en su lugar había nacido una nueva persona. Sara me contó que había estado siguiendo mi vida a distancia durante estos años. Había visto noticias sobre mi declaración de muerte legal, había visto fotos en las redes sociales que sugerían que estaba empezando a recuperarme. Cuando vi las primeras fotos tuyas con Emma en Instagram hace unos meses, mi primer instinto fue estar celosa. Pero después de pensarlo, me di cuenta de que me sentía aliviada. Significaba que estaba sanando, que estabas encontrando felicidad otra vez. Pero entonces, según Sara, algo había cambiado la semana anterior que le había permitido contactarme finalmente. ¿Recuerdas las noticias sobre la redada del FBI en varias empresas de importación en Portland la semana pasada? Vagamente recordaba haber visto algo al respecto en las noticias, pero no había prestado mucha atención. Esa redada incluyó a Pacific Imports y a las otras empresas que había estado investigando. También arrestaron a Michael Henderson y a varios otros involucrados en la operación de lavado de dinero. Sara me explicó que había estado monitoreando las noticias cuidadosamente, y cuando vio que toda la organización había sido desmantelada, se había dado cuenta de que finalmente era seguro rebelarse. Los hombres que me amenazaron están en prisión, Mark. La organización para la que trabajaban ya no existe. Ya no hay razón para que me mantenga escondida. Sara me mostró recortes de periódicos y artículos en línea sobre los arrestos. Efectivamente, había sido una operación grande del FBI que había resultado en múltiples arrestos y el decomiso de millones de dólares en activos ilegales. ¿Pero por qué contactarme ahora?, le pregunté. ¿Por qué no ir directamente a la policía? Porque antes de hacer cualquier cosa oficial, necesitaba hablar contigo. Necesitaba explicarte lo que realmente pasó. Y necesitaba saber. Su voz se quebró un poco, necesitaba saber si había alguna posibilidad de que pudiéramos intentar reconstruir lo que teníamos. Esa pregunta me golpeó como una tonelada de ladrillos. Durante 3 años, había soñado con este momento, había fantasizado sobre Sara regresando y explicando todo. Pero ahora que estaba realmente sucediendo, me di cuenta de que la realidad era mucho más complicada que mis fantasías. Sara, le dije cuidadosamente, necesito que entiendas que mi vida ha cambiado completamente en estos 3 años. He pasado por un proceso de duelo, he reconstruido mi identidad, he encontrado amor otra vez. Lo sé, me respondió. Vi las fotos. Emma parece ser una mujer increíble. Lo es. Y la amo, Sara. La amo de una manera que es diferente de como te amé a ti, pero es real y es profundo. Sara se quedó callada durante varios minutos, procesando lo que le había dicho. Cuando finalmente habló, había lágrimas en sus ojos.
¿Puedes contarme sobre ella? ¿Sobre cómo se conocieron? Esa era probablemente la conversación más extraña y difícil que había tenido en mi vida. Ahí estaba, explicándole a mi esposa que se suponía que estaba muerta sobre mi relación con otra mujer. Pero Sara escuchó cada detalle con atención, haciendo preguntas sobre Emma, sobre cómo había sanado, sobre nuestros planes para el futuro. Suena como si realmente hubiera sido buena para ti, me dijo finalmente. Como si te hubiera ayudado a convertirte en una versión de ti mismo que tal vez no eras cuando estábamos casados. Eso era dolorosamente cierto. Mi relación con Emma había sido más madura, más equilibrada que mi relación con Sara. Había aprendido mucho sobre mí mismo durante esos años de terapia y crecimiento personal. Sara, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Si yo no estuviera con Emma, ¿realmente crees que podríamos volver a lo que teníamos? Sara pensó durante mucho tiempo antes de responder. Honestamente, Mark, no lo sé. Estos 3 años me han cambiado también. He aprendido a ser independiente de maneras que nunca había sido antes. He enfrentado miedos y desafíos que me han hecho más fuerte pero también más cautelosa. No soy la misma persona que era cuando desaparecí. Pasamos las siguientes horas hablando sobre todo. Sobre los primeros días después de su desaparición, sobre cómo había sobrevivido emocional y prácticamente, sobre los momentos en que había considerado contactarme a pesar del riesgo. También hablamos sobre nuestro matrimonio, sobre los problemas que habíamos tenido antes de su desaparición, sobre si esos problemas habrían sido solucionables. ¿Recuerdas las peleas que teníamos en nuestros últimos meses?, me preguntó Sara. Sobre dinero, sobre tiempo, sobre hacia dónde se dirigía nuestra relación. Las recordaba. No habían sido peleas grandes, pero habían sido frecuentes. Pequeñas irritaciones que se habían acumulado con el tiempo. Creo que ya estábamos creciendo en direcciones diferentes, continuó Sara. Éramos jóvenes cuando nos casamos, y tal vez no nos habíamos tomado el tiempo de realmente conocernos a nosotros mismos antes de comprometernos el uno con el otro. Era una observación muy madura, y probablemente correcta. Sara y yo nos habíamos casado a los 25 años, después de salir juntos desde la universidad. Ninguno de los dos había tenido muchas otras relaciones serias. Alrededor de las 3 de la mañana, llamé a Emma como había prometido. Ella había estado despierta esperando mi llamada, obviamente preocupada. ¿Estás bien? ¿Es realmente ella? Sí, es realmente Sara. Y sí, estoy bien. Pero Emma, esto va a tomar más tiempo de lo que pensé. Hay mucho que procesar. ¿Necesitas que vaya allá? No, creo que necesito manejar esto solo por ahora. Pero te amo, y quiero que sepas que eso no ha cambiado. Yo también te amo, Mark. Tómate el tiempo que necesites. Después de colgar, Sara me preguntó sobre la conversación. ¿Ella está bien con esto? Está preocupada, como cualquier persona normal estaría. Pero confía en mí, y eso significa todo para mí. Tienes suerte de tenerla, me dijo Sara. Puedo ver por la manera en que hablas de ella que realmente te entiende. Decidimos que yo me quedaría en la cabaña esa noche. Sara había preparado la habitación de huéspedes, y ambos necesitábamos más tiempo para procesar todo lo que había pasado. A la mañana siguiente, desayunamos juntos como lo habíamos hecho miles de veces durante nuestro matrimonio. Pero era diferente ahora. Había una distancia entre nosotros que no había existido antes, no una distancia negativa, sino una distancia que venía del reconocimiento de que éramos personas diferentes ahora. Mark, me dijo Sara mientras tomábamos café, necesito decirte algo, y espero que no te lastime. ¿Qué es? Creo que deberías quedarte con Emma. Me quedé sorprendido por la directividad de su declaración. ¿Estás segura? ¿Por qué? Porque durante estos años de observarte a distancia, he visto que eres más feliz con ella de lo que eras conmigo en nuestros últimos meses juntos.
Porque ella te conoce como la persona que eres ahora, no como la persona que eras hace 3 años. Y porque, honestamente, después de todo lo que he pasado, no estoy segura de estar lista para una relación seria con nadie. Sara me explicó que los años de aislamiento y trauma la habían cambiado profundamente. Había desarrollado ansiedad social, tenía pesadillas frecuentes, luchaba con problemas de confianza que probablemente tomarían años de terapia para resolver. No sería justo para ti, y no sería justo para mí, tratar de reconstruir nuestro matrimonio cuando ni siquiera estoy segura de quién soy ahora como persona individual. Esa conversación continuó durante horas. Hablamos sobre qué significaría legalmente su regreso, sobre cómo manejaríamos el divorcio, sobre cómo explicaríamos su reaparición a nuestras familias y amigos. ¿Qué vas a decirle a la gente sobre dónde has estado?, le pregunté. He estado pensando en eso. Creo que la historia más simple es que tuve un colapso mental, que desarrollé amnesia disociativa después de descubrir la corrupción en mi trabajo. Y que he estado viviendo en instituciones de salud mental bajo un nombre falso hasta que recientemente recuperé mis memorias. Era una historia plausible que explicaría su ausencia sin implicar a las personas que la habían amenazado, que ahora estaban en prisión de todas formas. Pasé 2 días más en la cabaña con Sara, ayudándola a planear su transición de regreso a la sociedad. Contactamos a un abogado especializado en casos complejos de identidad y estatus legal. Discutimos cómo y cuándo revelar su regreso a nuestras familias. ¿Crees que mis padres podrán perdonarme por haberlos dejado pensar que estaba muerta?, me preguntó Sara. Van a estar tan felices de que estés viva que no creo que les importe nada más, le aseguré. Durante esos días, también tuve conversaciones largas por teléfono con Emma cada noche. Le conté cada detalle de lo que Sara me había explicado, de nuestras conversaciones sobre el futuro, de la decisión de Sara de que yo debería quedarme con Emma. ¿Cómo te sientes sobre todo esto?, me preguntó Emma durante una de esas llamadas. Honestamente, me siento aliviado. Aliviado de finalmente saber qué pasó, aliviado de que esté viva y segura, pero también aliviado de que no esté esperando que simplemente regresemos a donde estábamos hace 3 años. ¿Y cómo te sientes sobre nuestra relación? ¿Ha cambiado algo para ti? Si algo ha cambiado, es que me ha hecho más seguro de que quiero estar contigo. Ver a Sara otra vez me hizo darme cuenta de que lo que tenemos es especial de una manera completamente diferente. El proceso legal de resucitar a Sara fue más complicado de lo que habíamos anticipado. Requirió testimonios detallados, examinaciones médicas, entrevistas con oficiales del FBI que habían estado investigando el caso de lavado de dinero. Pero después de varias semanas, Sara fue oficialmente reconocida como viva y comenzamos el proceso de divorcio. Nuestras familias reaccionaron exactamente como habíamos esperado. Los padres de Sara estaban abrumadoramente felices de que estuviera viva, aunque también estaban lastimados de que no los hubiera contactado antes. Mis padres estaban confundidos pero solidarios, especialmente cuando les expliqué que Sara y yo habíamos decidido divorciarnos amigablemente. Katie, mi hermana, fue la más directa en sus reacciones. Entonces básicamente, Sara fingió estar muerta durante 3 años, regresó, y ahora ustedes se están divorciando para que puedas casarte con tu nueva novia. Es más complicado que eso, le expliqué, pero básicamente, sí. Bueno, me dijo, al menos tu vida nunca es aburrida. El divorcio se finalizó 6 meses después del regreso de Sara. Fue probablemente el divorcio más amigable en la historia legal. No había disputas sobre propiedades o dinero, no había animosidad, solo 2 personas que reconocían que sus vidas habían tomado direcciones diferentes. Sara se mudó a Denver, donde consiguió un trabajo como contadora para una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de tráfico humano. Me dijo que quería usar su experiencia para ayudar a otras personas que habían pasado por traumas similares. Es extraño, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones antes de que se mudara, pero creo que todo esto pasó por una razón. Tal vez era la manera del universo de forzarnos a ambos a crecer y convertirnos en las personas que necesitábamos ser.
Emma y yo nos casamos el año pasado, exactamente 4 años después de la desaparición original de Sara. Fue una boda pequeña e íntima, solo familias cercanas y algunos amigos. Sara nos envió una tarjeta de felicitación que decía: gracias por mostrarme que a veces el final que no esperabas es exactamente el final que necesitabas. Ahora, mientras estoy contando esta historia, Emma y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Sara está en una relación seria con un hombre que conoció en Denver, alguien que entiende su pasado y la acepta completamente. Algunas veces la gente me pregunta si me arrepiento de algo, si cambiaría algo de lo que pasó. La respuesta honesta es que no. Sí, fueron 3 años increíblemente difíciles. Sí, hubo momentos en que pensé que no iba a sobrevivir emocionalmente. Pero esos años me enseñaron sobre la resistencia, sobre la importancia de buscar ayuda cuando la necesitas, sobre la capacidad del corazón humano para sanar y amar otra vez. Emma me enseñó que es posible honrar tu pasado mientras construyes un futuro completamente nuevo. Sara me enseñó que a veces el amor más profundo es dejar ir a alguien para que ambos puedan encontrar la felicidad real. No sé si alguna vez volveré a ver a Sara en persona. Intercambiamos mensajes ocasionalmente, especialmente en fechas significativas como el aniversario de su desaparición o nuestro aniversario de bodas original. Pero ambos entendemos que nuestras vidas están separadas ahora, y eso está bien. La vida rara vez resulta como la planeas. A veces te quita a las personas que amas de maneras que nunca esperaste. Pero a veces también te da regalos que nunca supiste que necesitabas. Emma fue uno de esos regalos para mí. La capacidad de Sara de dejarme ir fue otro. Esa es mi historia. Sé que suena como algo salido de una película de thriller, pero te juro por todo lo que es sagrado que cada palabra es verdad. A veces la realidad es más extraña que la ficción, y a veces los finales que no esperabas son exactamente los finales que necesitabas. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la vida es impredecible, el amor es complicado. Pero la capacidad humana para adaptarse y encontrar felicidad incluso en las circunstancias más extrañas es absolutamente extraordinaria. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden, no importa qué tan oscuras se pongan las cosas, siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo.